Sé bienvenido en este noveno domingo de Trinidad, donde queremos compartir y reflexionar en la palabra de Dios. Dice el Salmo número 18, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mi enemigo. Salmo 18, versículos 2 y 3. El Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, presente en nuestras vidas, acompañándonos siempre, como lo hace en este momento. Amén. Queremos compartir la lectura bíblica del Santo Evangelio para hoy, que encontramos en San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, donde dice así: Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hasta aquí la palabra del Señor. Que la gracia y la paz y el amor de Dios esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Jesús, después del gran milagro de la alimentación de los 5000, continúa manifestándose, manifiesta su poder y muestra lo que realmente es. No solo que puede dar de comer a una multitud de personas, sino que ahora puede caminar sobre el agua, no sobre un charco o en algo playito, sino sobre el lago, algo profundo. Jesús, un hombre que varias veces se apartaba para orar, y eso seguramente quiso hacer cuando la multitud lo siguió, y por lo tanto tuvo que dejar ese momento para afrontar la situación y dejar a un momento la oración para atender a aquellas personas que lo estaban siguiendo y que lo estaban buscando. Ahora sí, todo estaba listo para ir a orar. Embarcó a sus discípulos, despidió a la gente y oró a solas. Los discípulos solo en la barca, ya bastante lejos de la orilla, siendo sacudidos o atacados por las olas y el viento. Les tocó afrontar aquel conflicto que tenían frente a ellos. Seguramente el miedo los invadió, aunque todos eran pescadores o la gran mayoría, y sabían el riesgo y el peligro de navegar en medio de las tormentas. De noche, todo oscuro, viento, olas, seguro que fue un momento de miedo. Pero si era poco, algo se les aparece sobre el agua. Cuando ya se estaban acostumbrando al miedo de aquella tormenta, un temor nuevo los acechaba. «¡Es un fantasma!», empezaron a gritar. Estaban todos aterrados. ¿Cuántas veces nos ocurre esto a nosotros? No necesariamente por estar navegando,
sino por estar a oscuras con un fuerte viento o escuchar o ver alguna sombra que se acerca. ¡Qué miedo que nos agarra! Pero el conflicto que estaban viviendo llega a su fin cuando Jesús les habla. Lo hace de una manera particular. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. La frase corta de Jesús, pero alcanzó para que esos discípulos puedan encontrar tranquilidad. Por la voz, los discípulos reconocieron a su maestro, porque estaba todo oscuro, no veían nada y ellos mismos lo habían confundido con un fantasma. Solamente por la voz lo reconocieron, aunque también hay una pequeña pizca de duda. Además, es inmediata la respuesta de Jesús ante los gritos de aquellos discípulos. Enseguida les habló, no tardó ni un segundo porque Él no venía a asustarlos, venía a ayudarlos y a navegar con ellos. Parece que todo estaba tranquilo y encaminado cuando de pronto, Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre el agua, le dijo Pedro. Jesús accede a esa petición de Pedro. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, nos dice la palabra. Y él gritó desesperado, ¡sálvame, Señor! La vida es como una barca que es acechada por vientos y por olas, por tormentas fuertes y a veces no tanto. Creemos que estamos solos, inmersos en esas dificultades a oscuras. Todo nos asusta, nos da miedo, pero el Señor está allí presente. Pero otras tantas veces, al oír la voz del Maestro, queremos hacer cosas raras. Pero desde el momento en que Dios nos permite o accede a nuestras peticiones, terminamos poniendo nuestras miradas en otras cosas. Y el miedo y el temor otra vez vuelven a liderar nuestras vidas, sacando de lado la fe y la confianza en Dios. Pedro, al verse envuelto por el viento, tuvo miedo y perdió de vista al Señor y comenzó a hundirse. ¿Jesús qué hizo? Lo tomó fuerte de la mano, lo puso a salvo y allí lo exhortó. Jesús no deja que te vayas al fondo para que aprendas la lección, al menos si le pedimos su ayuda. Jesús actúa primero, rescatándote y luego te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces necesitamos presenciar cosas maravillosas para reconocer al Mesías y al Salvador? Los discípulos aquel día, o mejor dicho, aquella noche, quedaron atónitos, con la boca abierta, como decimos. Una noche agitada, con susto y miedo, pero por sobre todas las cosas, el poder de Jesús manifestando frente a ellos para que ellos puedan creer, mostrando su autoridad sobre la creación, primero caminando sobre las aguas y luego calmando aquella tormenta. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo poderoso que es Dios? Si los discípulos hubiesen querido resistir a aquella tempestad solos, seguramente estarían todos muertos. Pero Dios estaba allí. Y ellos terminaron reconociendo y confesando a su Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Las tormentas no son lindas, porque vienen con fuerza y no sabemos lo que puede pasar. Imaginémonos esa tormenta en nuestras vidas. Puede destruir o puede fortalecer. Podemos salir victoriosos de algunas de ellas, pero alguna seguramente nos llevará al fondo
de donde no podremos salir más. ¿Navegamos solos en la vida? Muchas veces creemos que sí, y que gracias a nuestras habilidades es que podemos ir avanzando de puerto en puerto, o al menos es lo que creemos. Los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores y conocían la bravura del mar. Tuvieron miedo, no sabían qué hacer, y hasta si llegarían a contar el cuento es lo que pensaban. Hay cosas en las que podemos pilotear, pero hay otras en las que nos quedan grandes. Y es ahí donde necesitamos reconocer nuestra pequeñez. Cada vez que estamos en oscuridad, necesitamos presentarnos delante de Dios. ¿Cuántas veces atravesando tormentas? Y lo que menos hacemos es acordarnos de Jesús. En esos tiempos sabemos y conocemos de Dios, pero lo dejamos a un lado. Preferimos mostrar nuestras fuerzas y nuestra valentía en la lucha. Preferimos sacar a Dios de ese camino. Creemos que podemos hacerle frente solos, pero todo termina volviéndose una tormenta cada vez más grande, hasta que estamos rodeados y no podemos más, y es ahí que caemos al suelo pidiendo ayuda. Es más, Jesús vino a nosotros en las aguas del bautismo, y ahora cuando se nos acerca para ayudarnos, nos asustamos. Nos da miedo. ¿Será que estamos tan encerrados en nuestros propios problemas que no podemos verlo al Señor? Pero cuando llegamos a reconocerlo y le pedimos prueba para que nos muestre si realmente es Él, y Él responde. Pero en medio de toda esa situación, donde una vez más quedamos pasmados por su poder y su autoridad en nuestra vida, en nuestras acciones, y nuestra mirada y nuestra mente otra vez se aleja, porque el miedo, la duda, el temor vuelven a adueñarse de nosotros. Cuán fácil apartamos nuestra mirada del Señor. Cuán frágiles somos, cuán miedosos, qué poca confianza tenemos en nuestro Señor, que ante las primeras situaciones complicadas nos alejamos de sus caminos. Qué fácil nos olvidamos de su actuar por nosotros. Es tiempo de arrepentirnos y de pedir perdón a Dios, reconocer nuestra poca fe. Es tiempo de ver la obra de Dios y su poder. Es tiempo de alabarlo porque Él es el Hijo de Dios que está presente en nuestras vidas y nos acompaña siempre. Jesús en ningún momento nos deja solo. Ni el tiempo, ni el clima, ni nada lo paraliza para acercarse a nosotros. Él es todopoderoso y tiene autoridad por sobre todas las cosas. Él se acerca a tu vida. No tiene miedo. Viene a calmarte, a darte paz en medio de las tormentas que estás atravesando. Él viene para agarrarte de la mano, para que no te hundas. No viene para reprocharte, sino para rescatarte y para mostrarte lo mucho que te ama. Viene para mostrarte su amor, viene para mostrarte un camino diferente, para que no vuelvas a tropezar o a tener miedo. Pero si caes, te va a sostener nuevamente de la mano. Él viene para cuidarte, para acompañarte en cada momento de tu vida. En las dudas, viene a darte seguridad. En el miedo, viene a darte paz. Una y otra vez
Es Jesús que te dice, calma, soy yo, no tengas miedo. Disfrutemos de su presencia en nuestros naufragios, en nuestras situaciones de vida. Reconozcamos su obrar y su fortaleza en nosotros. Porque gracias a Él es que nosotros podemos hacerle frente y resistir a esas situaciones. Jesús se acercó sobre las aguas para subir a tu barca, a tu vida, para navegar junto a ti, para que en cada tormenta que te toque pasar no tengas miedo ni dudes, sino que puedas confiar en que Él tiene el timón bien fuerte y te va a guiar hacia las aguas tranquilas. Es el mismo Dios que viene a alimentar nuestra fe por medio de su palabra. Escuchémoslo, guardemos su palabra en nuestros corazones, reconozcamos a Jesús en nosotros, quien te dirige y acompaña siempre. Que podamos confesar, al igual que los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que Dios te acompañe y te cuide en cada momento, en cada naufragio, para que Él sea el que dirija tu barca y te lleve en ese camino bueno y saludable. Confía en Él, que te guiará con su Santo Espíritu todos los días de tu vida. Amén. Recibe la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.